Me indican, por favor, cuando se ve la presentación. Ya se ve, profe. Ya Muy se bien. ve. Bien, vamos a comenzar en abordar precisamente para comprender cómo funcionan los circuitos eléctricos. Para yo poder manipular y poder definir qué es lo que está ocurriendo dentro del circuito. Para ello, primero tenemos que empezar con lo que es nuestro circuito básico. Vamos a ver los componentes correspondientes y vamos a empezar a aprender primero de forma estructurada los tipos de conexión que existen para poder yo realizar mi análisis de forma correcta. Bien, primero vamos a ver los tres componentes básicos de este circuito. Primero empezamos con algo que se llama fuente de alimentación, que puede ser de corriente directa o de corriente alterna. Tenemos el elemento de control, que puede ser cualquier interruptor que nos va a permitir encender o apagar el circuito. Y por último, el elemento de carga. En este caso, los elementos de carga pueden ser componentes totalmente electrónicos o componentes totalmente eléctricos. Por regular, en esta materia de circuitos eléctricos, nada más nos vamos a enfocar a lo que son tres elementos eléctricos básicos, que es el resistor, el capacitor y el inductor. Quiero que observen que cada elemento contiene algo que nosotros conocemos como terminal, que es precisamente lo que permite hacer la conexión de un componente a otro. Estas terminales, la unión para realizar en cada una de ellas, lo representamos a través de un símbolo gráfico, que en este caso son las líneas verticales y horizontales, que están en color rojo. Al momento de que yo conformo la conexión de dos o más terminales, se van a ir conformando nodos. Los nodos, a final de cuentas, son las representaciones precisamente de estas líneas en color rojo. Para mis elementos de control, para mis circuito básico, primero viene la fuente de alimentación. Cuando es sometido un circuito, puede ser tanto en corriente directa como en corriente alterna. Y lógicamente la forma de conexión y los elementos que estén conectados como elemento de carga van a tener cierto comportamiento en dos parámetros eléctricos que vamos a estar siempre checando. Una de ellas es la intensidad eléctrica y la otra es la tensión eléctrica. Comúnmente uno llamado como corriente y el otro llamado como voltaje. Las fuentes de alimentación pueden ser diversas, aunque el símbolo gráfico se maneja de forma general. Cuando yo trabajo con una fuente de alimentación de corriente directa, que es representado sobre todo con una polarización donde se marca un signo positivo y un signo negativo, físicamente lo puedo representar con uno que es unas pilas, una batería, una celda solar o un convertidor de corriente directa a corriente alterna, que en este caso, si observamos, es el cargador de una computadora. Y por otro lado tenemos la alimentación de corriente alterna, que en este caso no existe polaridad, puesto que viaja de una polarización de positivo a negativo y viceversa. Y podemos tener aquí un alternador de corriente alterna o un generador de corriente alterna, en este caso de gasolina, o las plantas que comúnmente llegan a alimentar nuestros hogares, que puede ser una termoeléctrica, hidroeléctrica y así sucesivamente, pero esos son los medios que utilizan para poder hacer esa transformación de una forma mecánica a una forma eléctrica a través de motores precisamente de tipo trifásicos o monofásicos. El siguiente elemento son los elementos de control, que en este caso se trata de interruptores, que pueden ser diversos de diferente forma. En este caso, un interruptor cola de ratón, un interruptor balancín, un interruptor de push button, un D-switch. Cualquiera de estos elementos representa el poder controlar o manipular el paso de la corriente. Y por otro lado tenemos los elementos de carga, empezando por los elementos eléctricos pasivos, que en este caso viene siendo el primer elemento, el resistor. Si observamos, los resistores pueden ser de tipo fijo o de tipo variable. Su forma física o construcción va a depender también de otro parámetro eléctrico que vamos a trabajar, que se le llama potencia. Esta potencia se le conoce como el trabajo que va a realizar una vez que tiene cierta fuerza o caída de tensión que va a tener el componente y el flujo de electrones que va a pasar a través de él.
La manifestación, en este caso, de ese parámetro lo vamos a tener ya sea de forma calorífica o de forma lumínica, que en la mayoría, en este caso, de estos elementos se va a hacer de forma calorífica. Todos los elementos por regular que vamos a trabajar van a tener esto que se llaman terminales. Lógicamente, dentro de la terminal va a tener el componente que hace la representación de la resistencia que va a presentar este elemento llamado resistor. Para saber los valores, por regular siempre se manejan dos tipos de código, un código de color y un código alfanumérico, que es la representación entre números y letras para saber el valor de estos componentes, que en su momento lo vamos a ir trabajando para que sepan de qué estemos hablando en esta parte. Por otro lado, tenemos el siguiente elemento que vamos a trabajar, que es el capacitor. Igual va a haber valores fijos, valores variables, y también va a depender el tipo de construcción. Algunos de estos tipos de capacitores se le conocen como elementos polarizados, es decir, que yo tengo que respetar la polarización adecuada de este componente dentro del diagrama eléctrico para no llegarlo a dañar. Y no solamente eso, también tengo que saber cuál es la cantidad de tensión que puede soportar el elemento antes de sufrir cualquier daño. Por eso es importante conocer sus características en algunas ocasiones, tanto eléctricas como físicas de cada componente, cuando yo lo llego a trabajar ya con una fuente de alimentación. Y por último, tenemos al siguiente elemento que se llama inductor, el cual se trata de un alambre de tipo helicoidal enrollado de forma que al hacer inducir una pequeña corriente eléctrica a través del mismo, se forma un campo de tipo electromagnético. Lógicamente, el tipo de núcleo que tenga como base para poder hacer la formación de este elemento va a tener cierto comportamiento, ya sea cuando lo someta tanto en corriente directa como lo llegue a someter en corriente alterna. La conexión de dos o más de elementos que tenga dentro de la red, pues va a empezar a formar, en este caso, tres tipos de conexión. Conexión tipo serie, conexión tipo paralela y conexión tipo mixta, que es lo que ahorita vamos a observar. ¿Hasta aquí alguna duda con los elementos que vamos a trabajar en este circuito básico? No, profesor. No, profe. ¿No? Muy bien. Para empezar a trabajar, en este caso, con los circuitos, primero vamos a trabajar con los elementos de carga y no lo vamos a someter en ningún momento con la alimentación de la fuente. Simplemente va a estar el circuito totalmente pasivo. Cabe mencionar que parte del análisis que vamos a ir haciendo o parte de la comprensión de los circuitos eléctricos, tenemos que hablar un lenguaje coloquial que nos identifique dentro del análisis de los circuitos eléctricos. Entonces, un primer parámetro se le conoce como elemento pasivo, es decir, es un elemento que no contiene energía. A comparación de las fuentes que tenemos del lado izquierdo, estos elementos se conocen como elementos activos. ¿Por qué? Porque nos van a dar energía eléctrica. Y mientras que los elementos que tenemos del lado derecho son elementos totalmente pasivos, para que lleguen a funcionar, necesito someterlos a fuentes de alimentación. ¿Quién me va a dar esa parte de poderlos energizar o desenergizar? Son los elementos de control. En que en algunas ocasiones, cuando estamos en laboratorio, las fuentes de alimentación automáticamente están incluidos sus elementos de control. ¿A qué me refiero? Con el encendido y apagado de la fuente en ese momento. Muy bien. Ahora, algo muy importante que quiero que observen dentro del diagrama, que cada componente, las líneas de color azul, son terminales, que precisamente son las terminales de cada componente. Algunos elementos tienen dos o más terminales. Digamos, por así decirlo, en el caso del resistor, ¿cuántas terminales tengo el que estoy señalando ahorita con el puntero? Tiene dos. Dos y nada más que dos terminales. Si me voy con el elemento que tengo abajo, que se le conoce como trim pot, ¿cuántas terminales tendría? Tres. Tres terminales. ¿Estamos? Entonces, estos elementos hay que identificar que cada elemento siempre va a tener sus terminales. Y si observamos la línea roja, es el medio de conexión entre terminal y terminal. En este caso, son cuando hacemos uso en algunas ocasiones elementos de conexión rápida.
En este caso, el más conocido, que a lo mejor en un momento lo han escuchado, son los de terminal Caimán-Caimán. ¿Qué es lo que me permite esa terminal Caimán-Caimán? Precisamente morder la terminal de un componente con respecto a la otra y a través del elemento de conducción, que en este caso se trata de un alambre o un cable de cobre, me permite hacer la unión entre terminal y terminal. Esa unión, yo por lo regular siempre lo voy a representar con líneas totalmente verticales y horizontales. Y en algunas ocasiones, en ciertos diagramas, puedo hacer diagonales. Entonces, son líneas totalmente verticales, horizontales o diagonales. Y esa conexión entre las de terminal a terminal va a formar un elemento que se conoce como nodo de conexión, ¿sí? El nodo de conexión simplemente es la unión entre terminal y terminal, pero la representación gráfica y la representación física son precisamente los medios de conexión entre ambas terminales. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profe. No, profe. Muy bien. Entonces, físicamente vamos a ver la siguiente diapositiva. Tengo un resistor, lógicamente está exageradamente grande, es más pequeño. Tengo un capacitor y un inductor. El resistor, algo que empezamos dentro del lenguaje es que debemos de quitarnos, hablar de forma correcta para no tener ambigüedades. Cada elemento tiene algo que se llaman propiedades físicas. Una propiedad física que vamos a manejar dentro del componente llamado resistor es su resistencia, ¿sí? En el caso del capacitor, así se le nombra el componente, y lo que vamos a trabajar dentro de su propiedad física se le conoce como capacitancia. Y por último, el inductor, ¿sí? Ese es el nombre del componente y cuya propiedad física se le conoce como inductancia. Cada elemento simbólicamente siempre va a ser representado de una forma para poderlo identificar dentro de un diagrama eléctrico, ¿sí? Aunque el símbolo puede ser representativo para muchos otros elementos. En el caso del resistor se trata de una línea quebrada. En el caso del capacitor se tratan de dos líneas perpendiculares paralelas entre sí para formar lo que es el símbolo del capacitor. Y por último, el inductor simplemente lo representan unas líneas onduladas. Quiero que observen que a final de cuentas, ¿cuántas terminales tiene cada componente? Dos. Dos terminales, ¿sí? Y lógicamente nuestro símbolo gráfico, ¿cuántas terminales vamos a tener? Por ente. Dos Terminales y nada más. Entonces, casi la mayoría de los componentes que vamos a trabajar aquí en circuitos de CACD siempre van a tener dos terminales. Lo mismo va a ocurrir con la fuente de alimentación. A pesar de que yo llegue a trabajar con esta fuente, voy a tener un signo positivo, un signo negativo si se trata de una fuente de corriente directa o una fuente de corriente alterna cuando maneje fase y neutro. Pero siempre van a ser dos terminales. Ahora, cada elemento dentro de un diagrama eléctrico va a ser representado con un alias para poderlo yo identificar de forma correcta. En el caso del resistor, su alias va a ser representado con la letra R mayúscula. En el caso del capacitor, con C mayúscula. Y en el caso del inductor, va a ser con L mayúscula. ¿Por qué se utilizan literales, en este caso mayúsculas? Porque se trata de valores constantes que no van a cambiar por ningún motivo de su valor. Entonces, dentro de la connotación de los circuitos eléctricos, las letras tienen un significado. Letras mayúsculas, valores constantes. Letras minúsculas, valores dependientes de otra variable, ya sea en función del tiempo o en función de otra variable física que se esté analizando. Entonces, valores literales pequeñas, o en este caso, letras minúsculas, valores variables. Letras mayúsculas, ¿valores qué? Constantes. Y lógicamente, cada elemento, cuando es sometido a la alimentación de corriente directa o de corriente alterna, va a tener cierto comportamiento, que en este caso lo vamos a analizar por cuatro métodos analíticos. El primero va a ser la ley de Ohm, el segundo va a ser las leyes de Kirchhoff, el tercero el método de mallas y el cuarto método de nodos, que son métodos generalizados.
que en su momento vamos a ver la metodología para poder entender qué es lo que ocurre con este componente cuando es sometido a la fuente. Y también comprender qué es lo que me está entregando la fuente para que pueda funcionar de forma correcta cada uno de estos componentes. Cuando yo tengo la unión de dos o más componentes, entonces tenemos los tres tipos de conexión básica, tanto para circuitos eléctricos como circuitos electrónicos, no importando el tipo de componente. Vamos a tener tres tipos de conexión básica: la conexión tipo serie, la conexión tipo paralelo y la conexión mixta, que es una conexión entre serie y paralelo, pero que se tendrá que ir analizando para determinar su comportamiento. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profe, todo No, bien. profe. No. Muy bien. Sí, dígame. No, le había comentado que no hay ninguna. Ok. No, dije que no. Muy bien. Vamos a ver primero lo que es una conexión tipo serie. ¿Ok? Recuerden que en este caso, el tipo de conexión nos vamos a guiar por la conexión de las terminales. ¿Cuántas terminales tiene cada componente habíamos mencionado? 2. Dos, y Dos. nada más dos. Ok, ahora, ¿cuándo se dice que es una conexión tipo serie? Si observamos R, el primer resistor y el segundo resistor, tenemos aquí la representación de la unión entre terminal y terminal. ¿Sí? Y se forma el nodo de conexión. ¿Cuántas terminales están llegando a este nodo? 2. Dos, y nada más dos. ¿Ok? Muy bien. La conexión serie se va a representar porque dentro de un nodo de conexión solamente puede haber dos terminales de conexión. ¿Sí? Solamente dos terminales. Y entonces ya hablamos de la conexión tipo ¿qué? Serie. Serie. Muy bien. Ahora, viene algo muy importante. Observen que cada elemento tiene un alias, R, R y R, pero ¿cómo lo hago para poder identificar dentro de un diagrama eléctrico quién es quién? R representa primero que se trata de un resistor y ahora tengo que empezar algo que es la numeración, y esa numeración lo hago precisamente a través de sus índices. ¿R qué? R1, R2 y R3. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy Sí, bien. profe. Ahora, cuando yo lo que estoy buscando, en realidad, cuando empiezo a hacer la conexión tipo serie, es encontrar una resistencia equivalente o resistencia total, ¿sí? Encontrar una única, un solo elemento. En este caso, lo que estoy buscando es encontrar un solo elemento resistivo que solamente contenga dos terminales. Y esas terminales, para poder identificarlas, las represento con la letra A y B, que son mis puntos de referencia. ¿Ok? La idea es encontrar un único elemento equivalente, pero lógicamente, dentro en este caso, dentro del elemento de carga, la primera red que estamos analizando es una conexión tipo serie. ¿Cómo la distinguimos? Porque solamente en el nodo de conexión pueden llegar ¿cuántas terminales? 2. Dos. Muy bien. Ahora, aquí puse un punto para identificar el nodo de conexión, pero recuerden que en el símbolo gráfico, cuando nosotros analizamos un circuito, solamente se tratan de líneas. Tengo aquí el primer resistor y está conectado a otro resistor. Tengo aquí a R1 y a R2. Dentro de mi pensamiento debe de estar que aquí se encuentra una terminal y aquí está otra terminal. Y la representación gráfica es a través de una línea, el cual está representando la unión entre terminal y terminal. Y por lo tanto aquí se forma un nodo de ¿qué? ¿Nodo de conexión? Un nodo El nodo de conexión, ¿sí? Aquí se encuentra el nodo, aunque puedo poner un punto para identificar que se encuentra el nodo, pero en realidad se trata simplemente de una sola ¿qué?
De una sola línea. De una sola línea. ¿Cuál es la idea o el objeto de realizar esta unión entre componente y componente? Al final de cuentas, es nuevamente encontrar un elemento equivalente. Nuevamente, ¿cuántas terminales tendría ese elemento? Dos. Dos terminales. Y nuevamente, esa equivalencia, si observo con R3, ¿cómo estarían en conexión? Igual en serie, ¿Por qué? porque tienes dos, en un nodo tienes dos pines. Nada más dos terminales. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si llegara una tercera terminal? ¿Cómo estaría en conexión? En paralelo. En paralelo. En paralelo, ¿Cómo saben? porque se juntan Porque tres, ya ¿no? son tres. Ah, son tres, pero no puedo decir que están en paralelo, porque todavía no sé qué ha pasado con mi otro extremo, con el otro extremo del componente. Porque una terminal está conectada a la misma terminal. O sea, por ejemplo, puede ser Sí, que la ahorita no, terminal... olvidémonos así. Ahorita no más olvidemos en esta parte. Ahorita vamos a ir viendo por qué es el paralelo. Pero quedemos en esta parte de la serie. ¿R2 y R3 estarían en serie? Sí. Sí, sí. No. ¿Cuál es la principal característica que lo va a distinguir? Que nada más son dos terminales. Y nada más. Y nada más. Si llega una tercera terminal, ¿puedo decir que está en serie? No, ¿No? No. Ya desde ahí empecé a tener los análisis de los circuitos jóvenes, lo que siempre tengo que estar al pendiente es de las terminales. La clave del éxito son las terminales. Y a partir de las líneas verticales y horizontales, tengo que ver cuántas terminales están unidas en esas líneas verticales y horizontales, que al final de cuentas son los nodos de conexión. Cuando no cumplen la característica, entonces yo no puedo saber si está en conexión tipo serie o conexión tipo paralelo. Entonces ya tengo que ver un circuito, tengo que visualizarlo de una perspectiva más arriba. Tengo que ver qué está ocurriendo con el circuito en su totalidad, ¿sí? Pero si el circuito es muy sencillo y cumple la característica, entonces puedo hablar de una conexión tipo ¿qué? Ahora sí sería serie. En Serie, ¿sí? Ahora, dentro de los diagramas eléctricos pueden estar, les mencionaba, son las líneas totalmente verticales, ¿sí? O puede ser una línea totalmente horizontal, o puede ser una línea totalmente desdibujada, pero a final de cuentas no deja de ser una conexión de tipo ¿qué? serie. Sigue siendo tipo serie. Serie. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a ver cuál es la característica de la conexión paralela. Muy bien. Tenemos a R1, a R2 y a R3. ¿Sí? Está la terminal de R1, está la terminal de R2 y R3. Dibujo una línea, que ya sabemos que esta línea representa la conexión entre las terminales. Por lo tanto, se está conformando ¿qué? El nodo. El nodo. No. Un nodo. ¿Sí? Ya tengo ahí el nodo de conexión. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Podría decir que R1 y R2 se encontrarían en serie? ¿Viendo este nodo? No. No, porque está llegando una tercera terminal ¿de quién? De R3. De R3. Ok. Lo único que sé es que tienen un nodo en común. Muy bien. Ahora me voy del lado derecho. Nuevamente la terminal de R1, R2 y R3 y formo otra línea. Y se forma un segundo nodo. ¿Cuántos nodos en común tienen estos tres resistores? 2. Dos. Entonces, cuando se conforman dos nodos en común a través de sus terminales, de cada uno de estos elementos, se forma una conexión de tipo ¿qué? Paralelo. Paralelo. Eso es lo que los va a distinguir en la conexión, que las terminales de ambos elementos forman dos nodos en común. ¿Sí? Y nuevamente puede ser una línea totalmente vertical horizontal
O puede ser una línea que se vea, que estén dos resistores en diferente ángulo, pero si observo la terminal de R2 con la de R1, se forma, y está la línea de unión, se forma un nodo. Luego me doy cuenta del otro extremo de la terminal de R2 con R1 y nuevamente se forma otro nodo. ¿Sí? Entonces, cuando hay dos nodos en común entre las terminales, se hace la conexión de tipo ¿qué? Paralelo. Paralelo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Sí. La idea de estas conexiones nuevamente es obtener una sola resistencia equivalente o total. Para que yo pueda determinar esas resistencias equivalentes o totales, siempre voy a recurrir a un modelo matemático. En este caso, la conexión tipo serie, que está R1, R2 y R3, se dice que la resistencia total es la sumatoria de n igual a 1 al número de elementos de las resistencias Rn. Lógicamente, al hablar el símbolo sigma, estamos hablando de una sumatoria. Eso significa, y n va a cambiar de valor de 1 hasta el número de elementos. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? 3. 3 elementos. ¿Sí? Entonces, para mí tengo 3 elementos. N igual a 3. Es un algoritmo. Empieza con n igual a ¿cuánto? A 1. Uno. A 1. Empiezo el desarrollo. R1 más R2 más R3. Y hasta ese momento se para el algoritmo porque ya cumplió hasta dónde debo de considerar el número de elementos. ¿Vamos ya hasta ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Si fueran 4 elementos, pues entonces sería R1 más R2 más R3 más R4. Si fueran 5 y así sucesivamente se va a ir incrementando el número de elementos que se estén analizando dentro del circuito. De tal forma que esta resistencia R1, R2 y R3 me formen una única resistencia equivalente. ¿Y solamente cuántas terminales nuevamente llega a tener? 2. 2. ¿Vamos ya hasta ahí? Sí. Sí, profe. Muy bien. Estos modelos matemáticos son importantes porque de esta manera vamos a poder analizar el circuito de forma simbólica. ¿Estamos? Pero después ya vendrá el desarrollo del mismo colocando, ¿qué es lo único que tengo que hacer aquí dentro del modelo matemático? ¿Cuál sería el siguiente paso una vez que ya representé ese modelo? A cada variable, lo único que tengo que hacer es colocarle un valor numérico, pues esto es lo que llega a valer cada valor resistivo. ¿Estamos? Entonces, ya una vez que hago el modelo matemático, represento el valor y doy un resultado que tengo que dar con unidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Muy bien. Vamos con la conexión paralela. Ya sabemos que son dos nodos en común. R1, R2 y R3. La resistencia total. ¿Cómo vamos a leer esta expresión matemática? Es 1 entre la sumatoria que indica ahí. Bueno, 1 ¿La entre sumatoria de quién? de 1 entre R subíndice y se van sumando todas las R's. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Dice, es el inverso de la sumatoria de los inversos de cada qué. De cada resistencia. De cada De cada resistencia. resistencia. ¿Sí? Entonces, representando lo mismo, sería el inverso de la sumatoria de cada uno de los inversos de la resistencia. Entonces tendría 1 entre ¿quién? Entre R1. Más. R1 más R2 más R3 más Rn. No, más el inverso de ¿quién? R2 R2. más De el R2. inverso de ¿quién? R3. De R3. De R3.
¿sí? Tendremos que irnos acostumbrando a ir mencionando el lenguaje tal cual como es para que no haya ambigüedades y poder resolverlo sin ningún problema. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Sí, ¿Qué profe. pasa con los capacitores? ¿Cómo está el capacitor C1, el capacitor C2 y C3? Primero verifico las terminales. ¿Cuántas terminales llegan a este nodo de conexión? 2. ¿Cuántas terminales llegan a este nodo de conexión? 2. Entonces, ¿cómo está en conexión? Serie. Serie, ¿sí? Entonces, no importa si sea un resistor, un capacitor, un inductor o cualquier otro elemento, mientras cumplan la característica de conexión, siempre voy a decir que es una conexión de tipo ¿qué? Serie. Lo mismo va a ocurrir con la conexión paralela. ¿Cuántos nodos en común tenemos en C1, C2 y C3? Tenemos 2. 2 nodos en común. Por lo tanto, hablamos de una conexión de tipo ¿qué? Paralelo. Paralelo. Pero ahora observen el modelo matemático que representa la equivalencia del capacitor en conexión serie y del capacitor en conexión paralela. ¿Qué pasa con la capacitancia en conexión serie? Es el inverso de la sumatoria del inverso del capacitor. Es de cada uno de los capacitores. ¿De acuerdo? Y en el caso de la conexión serie, Solo es la suma de cada capacitor. la sumatoria de cada capacitor. ¿De acuerdo? ¿Vamos ya hasta ahí? ¿Qué pasa con el Sí, inductor? profe, de acuerdo. Con el inductor pasa lo mismo. Conexión serie, la inductancia total dice que va a ser la sumatoria de cada una de las inductancias dentro del circuito serie. Y en el caso del paralelo, la inductancia total sería el inverso de la sumatoria de los inversos de cada una de las inductancias. Entonces, por regular, el modelo matemático, quiero que observen que el modelo matemático para la conexión serie en un inductor como para el resistor es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo único que cambia en la forma estructurada del simbolismo? El capacitor También y la la- resistencia. El símbolo que representa cada elemento, resistor e inductancia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les mencioné que cada elemento tiene un alias? Cuando yo represento la R, ¿estoy hablando de quién? de la resistencia ¿Sí? Cuando yo tengo la letra C del capacitor, Capacitador. y cuando tenga el valor L, de la inductancia. de la inductancia o inductor, capacitor o condensador. En algunas ocasiones, dependiendo del texto del libro que manejemos, puede tener ese sinónimo. Así lo vamos a manejar. ¿Qué es un sinónimo, jóvenes? Una palabra que tiene diferentes formas de decirlo, pero significan lo mismo. Exactamente. Lo mismo pasa con algunos elementos. Tienen 2 o 3 nombres diferentes, pero hablan, a final de cuentas, hablamos del mismo componente. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Ok. En este caso, los inductores también son las bobinas, ¿no? Así es. ¿No? Inductor, bobino, ¿vale? Correcto. Bien, ahora vamos a hablar de una conexión tipo mixta. Muy bien. Quiero que observen a R1 y R2. ¿Cómo se encuentran en conexión? En serie. En serie, por el simple hecho de que aquí tengo la unión de estos dos terminales en un solo nodo. Y se forma una equivalencia. ¿Sí? R3 y R4, ¿cómo se encuentran en conexión? En serie igual. Igual en serie. En serie. Formo un elemento único y tengo otra equivalencia. Las equivalencias para los resistores jóvenes, aquí lo vamos a decir así, para los resistores equivalentes, después de reducir una conexión, se describe como Rn, pero N toma valores de A, B, C, D, F hasta Z. ¿Sí? Entonces, hago la equivalencia de R1 y R2 y obtengo llamado a R ¿qué? RA. RA.
Hago la suma de R3 con R4 y tengo una equivalencia llamada RB. RB. Ahora, estas nuevas equivalencias, si observo la estructura de conexión, ¿cómo se encuentran RA con RB? En paralelo. Paralelo. En paralelo. Entonces, si observamos el circuito de forma de inicio, ¿sí? De forma de inicio, me di cuenta que dentro de este diagrama tenía una conexión en primera instancia serie y al formar la equivalencia me encontré con una equivalencia paralelo. Por eso es una conexión mixta, porque dentro del mismo circuito se encuentran conexiones serie y se encuentran las conexiones ¿qué? Paralelas. Paralelas. ¿Sí? Entonces, de repente vamos a tener una serie y después de conforme se vaya reduciendo el circuito, se van a ir haciendo los elementos equivalentes. Ahora, si lo viera desde un punto de vista más general, para que yo pueda reducir un paralelo y si dentro de ese paralelo existe una serie, ¿qué es lo primero que tendría que reducir? ¿El paralelo o la serie? La serie. Primero la serie antes del paralelo. Y eso lo voy a estar observando siempre en la forma de la conexión. Ahorita lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos con la siguiente conexión mixta. R3 con R4, ¿cómo se encuentran? Paralelo. Paralelo porque tengo dos nodos en común. En este caso, sus terminales tienen, las terminales o los elementos tienen dos nodos en común. R1 y R2 En paralelo. Igual. en paralelo. Se encuentran las equivalencias RB y RA. Esa equivalencia de RA y RB, ¿cómo se encuentra? En serie. En serie. Y ya obtengo al final mi circuito equivalente total. Quiero que observen que los diagramas tienen cierta forma de realizar la forma gráfica, pero en algunas ocasiones cuando se van conformando los equivalentes, los nodos de conexión se van haciendo mucho más sencillos. Se deben de ser más sencillos y no más complejos, para que precisamente me pueda dar una idea de qué tipo de conexión son las que voy perdiendo, ¿sí? El nodo de conexión, si ustedes observan el circuito del lado izquierdo, ¿sí? Tomando de referencia siempre como vemos la pantalla, de su lado izquierdo, el nodo de conexión, si se dan cuenta, es toda esta línea. A final de cuentas, es una línea completa, toda esta línea. Pero a final de cuentas sigue siendo una única línea, porque es un medio único de conexión. Y toda esta línea lo puedo representar simplemente con una sola ¿qué? Con un solo nodo. enlace o Exactamente. Debido a que es un mismo nodo, pues lo puedo representar con una sola línea de un solo nodo, ¿sí? Esa es la parte más compleja que se van a encontrar dentro de los análisis de los circuitos eléctricos. No importa que tú sepas dominar los métodos analíticos o los modelos matemáticos, mientras no, en este caso, no identifiques de forma correcta la reducción del tipo de conexión con el que te estás enfrentando dentro del circuito. ¿Ok? Voy a pasar a lo siguiente. Muy bien. Ahí tenemos varios ejemplos. Primero, vamos a comenzar con el ejemplo del lado izquierdo en la parte superior. Cada ejemplo, cuando nosotros tenemos ¿se acuerdan que empezamos en el circuito básico? Aquí yo tenía un pequeño rectángulo con dos terminales. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, Bueno, profe. ese pequeño rectángulo, a final de cuentas, aquí se le conoce como la terminal A y la terminal B. ¿Vamos bien? Entonces aquí yo tengo mi terminal A y mi terminal B. ¿Qué es lo que realmente busco con la reducción del circuito? Encontrar un único elemento equivalente que nada más contenga ¿cuántas terminales? Dos. Que nada más tenga dos. Ajá. Ahora, esto es porque es muy importante. Yo tengo el pequeño rectángulo. Lo voy a ir dibujando en la parte de izquierda, en la parte inferior. Tengo un pequeño rectángulo. Aquí tengo mi terminal llamada A y mi terminal llamada B. ¿Sí? ¿Cómo debo de empezar a hacer la reducción? Eso es muy importante.
Es muy importante para saber yo cómo realizar esa reducción hasta obtener esa única resistencia equivalente. Tengo mi terminal A y B. Cuando ocurre esto, la idea de hacer la reducción lo vamos a hacer de derecha a izquierda. Todos estamos conscientes que nos vamos guiando con las manos. Sí. Sí, Muy bien, profe. entonces la reducción va de derecha a izquierda. ¿Qué pasa si mis terminales están del lado derecho? Empezaríamos a la inversa de izquierda a derecha. Exacto. Entonces, ahora vamos de izquierda hacia mi derecha. Ahora, ¿qué pasaría si las tengo en la parte superior? Sería de abajo hacia arriba, ¿no? Exacto, de abajo hacia arriba. Y si las tengo en la parte inferior, Inverso, de arriba hacia abajo. de abajo hacia arriba. Vamos bien. ¿Y qué pasa si las tengo al centro? ¿Qué pasa si yo tengo mis terminales en el centro del circuito? ¿Es de fuera para adentro? Es de afuera hacia adentro en ambas direcciones. Es decir, tanto del lado izquierdo como del lado derecho deben de ir de derecho hacia el centro y de izquierda hacia el centro, hasta reencontrar un único elemento. ¿Estamos? Entonces, esta regla básica es la que debemos de seguir cuando queremos hacer la reducción del circuito, para precisamente cómo debo de saber actuar. Nuevamente, ahora, con esta pequeña breve explicación, nos vamos nuevamente al circuito en la parte superior. Primero empiezo de mi lado derecho. R3, R2 y R4. ¿Qué hacemos? Primero solucionamos R2 y R3. Ok, primero R2 y R3. Y tenemos una equivalencia llamada RA. RA. Muy bien. Ese RA con R4, ¿cómo van a estar? En paralelo. Paralelo. En paralelo. Muy bien. Están en paralelo. Y obtengo una única equivalencia nuevamente. Y esa equivalencia, llamada RB, como que se encontrarían al final con R1 y R5. En serie. En serio. En serie. En serie. Entonces, tendría R1, RB y R5. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Voy a aplicar la secuencia. Ahora tengo que expresarlo en su forma matemática para poder yo determinar el comportamiento de esta red pasiva. ¿Estamos? Empezamos. Yo mencionaba a ustedes, RA es igual a ¿quién? R2 más R3. R2 más R3. Porque estaban en conexión tipo ¿qué? Serie. Serie. Muy bien. Luego me encontré con un ¿qué? Con un paralelo. 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 Pongo aquí paralelo. Ahora, ¿cómo expreso la expresión matemática? Sé que va a ser una equivalencia, entonces RC todavía no me da la total. La inversa de RA más R4. El inverso de RA más el inverso de ¿quién? R4. R4. Y por último, ¿qué obtuve? RB. Ya tuve RB, perdón, RA, RB, bueno, aquí era RB, pero le puse RC. Okay, RB, y luego, ¿a quién obtengo? A un serie. A un serie. ¿Y esa serie que al final de cuentas qué me da? La R total. La R total. Puedo hacer lo siguiente en connotación. La resistencia total o la resistencia entre la terminal de A, ¿a dónde?
B. AB. Y entonces, ¿esta resistencia total es la sumatoria de quién? De RB R1. más R5. R1 más RB más R5. ¿Hay algún problema que haya cambiado la posición de la connotación de los elementos? No, porque es una suma. Es una suma. El orden de los factores no altera ¿qué? Producto. El producto. Aquí viene algo muy importante. No necesariamente tienen que seguir, puede ser que hayan dicho, bueno, es R1, RB y R5. Si lo connotan de esta forma no hay ningún problema. Si yo pongo RB, R1 y R5, también sigue siendo exactamente ¿qué? Válido. Lo que no sería válido es que me pusieran RB más R3 más R4. Entonces ahí sí tendríamos un ¿qué? Sí, ahí sí había problema. Sí, un grave problema. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Entonces terminamos con una conexión de tipo ¿qué? Serie. 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 Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda con ese ejemplo? Ninguno. No, profe. Yo No, ok. Ahora vamos con el ejemplo del lado izquierdo. Perdón, derecho. De su lado derecho. Tenemos aquí la terminal A. Aquí tenemos la terminal B. Muy bien. ¿Qué me pueden decir de este circuito? Bueno, que R4, R5 y R6 están en serie. Ok. R4, R5 y R6 están en serie. Vale, hago mi secuencia. R2 y R3 igual. A ver, vamos primero aquí, serie. Y tenemos una resistencia llamada RA. Entonces sería RA es igual a ¿quién? A R4 más R5 más R6. Pizarrón. Ok. Y luego, R2 y R3 formarían RB. ¿están en conexión tipo qué? Paralelo. Tipo paralelo. ¿Qué pasó? No, están en serie. Serie, perdón, disculpe. Paralelo con RB. RA y RB. Bueno, Perdón. es que aquí, a ver muchachos. Una regla básica. Ya me di cuenta que R2 y R3 están en serie. También, y me van a formar ¿a quién? RB. RB. Entonces, ya sé que RB es la serie de R2 más R3. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Muy bien. Ahora, RB y RA, ¿cómo estarían? En Paralelo. Serie en paralelo. ¿Con quién? Con R1. Y eso me daría ¿a quién? R total. Exacto. Entonces, ya mi R total, mi resistencia de AB es igual al inverso del inverso de R1 más el inverso de RA más el inverso de ¿quién? RB. ¿Sí? Terminé con un circuito de tipo paralelo. Ahora, lo que quiero que observen es que no importa cómo sea el circuito mixto, al final o terminas con una serie o puedes terminar con un ¿qué? Paralelo. Paralelo. Con un paralelo, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir. Siempre vas a terminar con un serie o vas a terminar con un paralelo. Siempre, en cualquier circuito. Ahora, dentro de un paralelo, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer en primera instancia? Si observamos el circuito del lado derecho. Simplificar. Primero, ¿quién es? Las series. Los que están Las en serie. series, antes de simplificar, ¿quién? Los paralelos. Los paralelos. Nos observamos del lado izquierdo. Antes de llegar a la serie, primero tuve que simplificar ¿a quién?
Al paralelo. Al paralelo, pero dentro del paralelo me di cuenta que hay un componente que. En serie. Entonces, por eso se llaman circuitos mixtos, porque dentro de un circuito hay una conexión que pondera más arriba que otra. Cuando se trata de un paralelo y dentro del paralelo hay series, primero hay que reducir los series. Cuando estoy en un circuito serie y dentro del circuito hay un paralelo, primero tengo que reducir ¿quién? ¿Paralelo? Paralelo. ¿Vamos bien todos hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna duda o pregunta hasta este momento? Ninguna. Ninguna. Ya se va viendo más claro las formas de conexión. Quiero suponer. ¿Sí? Sí, profe, sí. Ok, vamos a ir viendo vamos a ir aumentando la complejidad. Muy bien. Tenemos el circuito de abajo. ¿Sí? ¿Qué haríamos? Primera instancia. Reducir la 1 y la 5 ¿Cómo están 1 y 5? en serie. Y luego, Sería en paralelo y sería, bueno, ya empezaríamos con el 4, ¿no? muy bien. No, Y luego sería vuelvo a más decir, fácil ¿el de 1 con sí. cuánto? Con el 6. Y ahí es donde empiezo a perder un poco, porque si se dan cuenta, hay números repetidos, 1 y 1. Un ohm y un ohm. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, profe. Cuando se trata de este tipo de circuitos, jóvenes, lo más recomendable es primero ponerle los alias a cada elemento. Porque si se dan cuenta en la parte superior, antes de ponerle cualquier valor, ¿qué es lo más recomendable? Enumerar los componentes. Ok, enumero los componentes. ¿Dónde comienzo? En este caso, de derecha a izquierda, el lado opuesto a las terminales. Ok, voy a suponer que aquí empiezo con R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 y R8. ¿Estuve mal en mi asignación de alias? Supongo que se va enumerando dependiendo de la más cercana a las terminales, ¿no? La terminal A y B. Bueno, aquí viene algo muy importante. Por usos y costumbres, por lo regular siempre enumeramos de las terminales más cercanas. En este caso, siempre la numeración se hace de izquierda a derecha, siempre. Y cuando hay varios elementos en la misma posición, lo hacemos de abajo hacia arriba, simplemente para tener cierto orden y todos tengamos ese mismo orden. Pero la pregunta es, ¿me equivoqué en haberlo hecho de esta forma? No, yo diría que no. No, no me he equivocado. Estoy asignándole un alias al componente para poderlo identificar dentro de mi conexión. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok, ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el único inconveniente que no debo de incurrir? ¿Cuál es la única regla con la que no debo de incurrir, aunque yo ya he puesto esa numeración? Y no se han dado cuenta varios de ustedes. Vean ¿Cómo 2 fue y la 4. pregunta, profe? Vean 2 y 4, por favor. Que hay terminales del lado izquierdo y del lado inferior. No, no. ¿Cómo le puse al resistor de 12 ohms y al resistor de 4 ohms? A repetir numeración. Exacto. Algo que no te va a permitir y que no debes de cometer de error es repetir la numeración. Si no, ¿qué va a pasar cuando yo quiera analizar mi circuito? Que es más difícil y se va a confundir todo. Exacto.
Yo voy a decir R3 está en paralelo con un R3. Ah, caray, ¿cómo es eso? Lo que nunca se debe de incurrir cuando se está analizando un circuito es repetir el nombre de un mismo componente, porque entonces se presta a confusiones. ¿De acuerdo? Ah, la de Sí, de 12 ohms acuerdo. es un 3, pensé que eran 5. Ah, exacto. ¿En qué me equivoqué? Nada más en ahí, ¿no? Pues, Bueno, que tendría que ¿tú poner pensaste que era ¿por qué pensaste que era un 5? Pues nada más para no pensar que se repetía, ¿no? ¿Sí? En algunas ocasiones, jóvenes, uno de los errores típicos que cometemos hacer los análisis, yo digo R2, R3, R5, pero en uno de los problemas que luego tenemos es que el 5 parece 3. El 6 a veces parece 9 si me llego a equivocar. Son detalles que son muy particulares, pero si no tenemos cuidado nos podemos equivocar, ¿de acuerdo? Entonces aquí es R5. Nada más lo hice alrededor para que no hubiera problemas. Muy bien, ahora sí, ya estando arreglado esa parte, ¿cómo lo empezamos a analizar? Pues sería primero con R1 y R2 en serie. Ok, en serie. Eso ya está más sin discutir, ya lo había mencionado su compañera, ¿no? R1 y R2 estaban en serie y tengo una equivalencia. Ok, y luego, Podría ser en paralelo R4, R3 y R6. R4, R6 no puede estar en paralelo con R3, R4. ¿Por qué? R3 y R4. R3 y R4 no, porque observa R4. Recuerda que la clave está en las terminales. Aquí tengo una terminal y aquí tengo otra terminal. ¿Vamos ya hasta ahí? Ajá. Muy bien. R3 con R4, con esta terminal sí tienen un nodo en común. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ahora, la terminal del otro extremo de la resistencia de 4 ohms, ¿su terminal está unida a la terminal de R1? ¿De R4, perdón? No, Entonces, ¿no puede estar en qué? paralelo. Eso es lo que siempre deben de checar, las terminales. ¿Vamos ya hasta ahí? Ahora les hago la pregunta. R5 y R3, ¿cómo están en conexión? Están en serie, ¿no? ¿Están en qué? Están en paralelo, ¿no? Están en paralelo porque R5, la terminal y la terminal tienen un nodo en común. Del otro extremo de la terminal y terminal también tiene otro nodo en común. ¿Se acuerdan que les mencioné que las líneas, observen aquí en la parte inferior, dice terminal B y ¿qué dice aquí abajo? También B. Y B. ¿Por qué? Porque un nodo puede ser tan extenso o tan corto como se desee. ¿Sí? Pero no deja de ser un nodo a final de cuentas. ¿Sí? A final de cuentas, toda esta parte de abajo es un nodo ¿qué? ¿Un solo qué? Un solo nodo. Un solo nodo. No hay cambios, es un único nodo. ¿Sí? Que las líneas se vean distribuidas es una cosa. Como pasa en la parte superior. Ese es el nodo B, ¿de? Así lo nombraron. Y en el nodo D, ¿cuántas terminales llegan? 2. No, ¿cuántas 3. terminales llegan? 4. 4 terminales. Ah, sí, con la de R2. Estoy hablando en términos de terminales, no en conexión, en términos de terminales. ¿Cuántas terminales llegan? 4. 4. Ahora lo que tengo que visualizar es cómo se encuentran esas terminales. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Nuevamente, R5 y R3, ya los mencionó la compañera, ¿cómo se encuentran en conexión? Paralelo, ¿no? En paralelo. Paralelo. R6 y R7. También están en paralelo. Ok, a la pregunta es, ¿cómo identificaron esa conexión? ¿Cómo la imaginaron? Usted acaba de decir que el punto C y punto B es la misma con la resistencia 6 y 7. Ok, ahora, si ya visualizamos eso, nuevamente recurrimos al desarrollo. R1 y R2 ya sabemos que están en Serie. serie.
Esta serie, ¿cómo se encuentra con R3 y R5? En paralelo. En paralelo. Esa equivalencia de esos tres que van a ser RB, ¿cómo se encontrará con R4? En serie. En serie. Ok. Después de esa equivalencia llamada RC, ¿cómo estaría con R6 y R7? En paralelo, ¿no? Y al final, ¿cómo quedaría el circuito? En serie. En serie con R8. En algunas ocasiones, otra de las cuestiones importantes que que tienen que ir aprendiendo, y eso ya depende de cada uno de ustedes, si se me complica, a veces sería muy importante volver a redibujar el circuito. Tengo aquí, voy a hacer así ahorita muy escuato, R2, R1. Redibujo esta parte donde se me está haciendo, a lo mejor se me hace un poco complejo. R3, me doy cuenta que está en la misma nodo de conexión, R4, R5. Luego aquí tengo a R4. Luego aquí tendría a R6 y R7. Ya desde esta forma se ve más fácil la forma de cómo se está analizando qué. Todo el circuito. Todo el circuito. En algunas ocasiones, jóvenes, conviene, y solamente si es necesario, tratar, cuando se trata de este tipo de circuitos, tratar de ver que la conexión se me haga de forma más sencilla para poderlo analizar. Lo que no debo de perder es la conexión. Esto sí, la terminal de la conexión debe estar siempre en la misma posición. No debe de cambiar por ningún motivo. ¿De acuerdo? No sé por qué, pero así lo hacen en los libros, pero lo hacen con el sentido de que tú te vayas acostumbrando a que los puntos de conexión se pueden ver en otros puntos, pero en esencia sigue siendo una conexión paralela o una conexión de tipo ¿qué? Serie. Y la recomendación en este caso sería redibujar el circuito sin perder los nodos de conexión. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien. Veamos este otro ejemplo. En algunas ocasiones, cuando se analizan los circuitos, sí cuenta o juega un papel importante el cómo se encuentran las terminales de donde yo realizo mi medición. No es lo mismo que haga mi medición del lado izquierdo que del lado derecho. Eso implica que mi circuito cambie de forma drástica. Vamos primero a hacerlo del lado izquierdo. Y vamos a ponerle un alias a los componentes. En este caso ya están propuestos. Muy bien. Cuando ocurre esto, de forma momentánea me tengo que olvidar de esta terminal. La dejo fuera del camino. Nada más me enfoco en lo que está aquí en la conexión. Al igual la parte inferior. Esta línea no me interesa porque no estoy ocupándola. ¿Vamos ya hasta ahí? Sí. Muy bien. Ahora díganme profe. cómo se encuentra el circuito. R3 y R4 en serie. Ok, vamos primero a esa parte. R2 y R4 en serie, la que me identifico más rápido en la rama. Luego. RA con R2 en paralelo. ¿En qué? Paralelo. En paralelo, muy bien. Y esa equivalencia, al final, ¿cómo va a quedar con R1 y R5? ¿En serie? En serie, correcto. ¿Vamos bien hasta ahí todos? Sí. Sí. Muy bien. Ahora va del lado. Vámonos del lado izquierdo, derecho, perdón.
Terminal A y terminal B. Por este momento, este no hace nada, no está fuera, y este también no está fuera. ¿Estamos? Ahora díganme cómo procedemos. También por lo mismo. Pues se podría R3 y empezar R4. igual. A ver, R3 y R4 en serie. Muy bien. Luego, RA y R5. RA y con R, ¿qué? R5. R5 en qué? Ahí también en paralelo, ¿no? Ok, si ese fuera el caso, quiero que observes aquí la terminal de este lado. ¿Esta terminal se une con esta terminal? No. Entonces, ¿están en paralelo? ¿Eh? No. Sería igual con R2 en Ok. paralelo. Muy bien, pero ahorita RA y R5 estamos conscientes. ¿Por qué no puedo decir que están en paralelo? Sí. Sí, ok, muy bien. Ahora, R2 con RA están en paralelo. Sí. ¿Sí? Muy bien. Hago la equivalencia. Voy a suponer que, perdón. Hago la equivalencia de ahí y tengo R2 con R5 en paralelo. Sales. Y tengo R equivalente B. Luego, Ya Estaría quedaría en serie entonces en con serie. R1. ¿con quién? Ya quedaría en serie con R1 y R5, ¿no? Si fuera en serie, ¿qué es lo primero que debo de verificar? Que esa serie realmente esté entre las terminales A y ¿qué? Sí, que esté en A y B, ¿no? Porque Entre A y B. R1 está fuera, ¿no? Pregunta, R1 está esta terminal ¿está dentro de la conexión de la red? No, no está. No. No está dentro de la conexión de la red. Por lo tanto, R1 no está dentro de... ¿Sí? Voy a un poquito hacia atrás. Les voy a decir por qué. Muy bien, aquí se encuentra lo que habíamos mencionado. Ahí no hubo ningún problema, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Si yo hubiera en este momento, voy a borrar un poco aquí en esta parte. Imaginen por un momento que le agrego un resistor más. Aquí le agrego un resistor. Le estoy agregando un resistor al circuito del lado. Y voy a poner que es R5. Muy bien. No sé si alcanza ya a salir ahí R5. Sí, ya se ve. Muy bien. Una regla fundamental dentro de las redes, en estas pasivas, es que cualquier camino que yo tome tiene que llevarme de la terminal A a la terminal B. Por así decirlo, ¿eh? Tomo esta primera de la terminal A hacia la terminal B y llega sin ningún problema. Tomo el siguiente camino. Vuelvo a partir de la terminal A, paso por R4, regreso por R5 y nuevamente llego hacia la terminal B. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Pero si yo nuevamente recorro la terminal A, me voy hacia R5 y ¿qué creen? ¿Llego a Ya algún no lado? regresa. ¿Llego a algún lado? No, ya no regresa. No. ¿Me da oportunidad de llegar hacia hacia la terminal B? No. A menos No. que regrese por el mismo lugar. No, pero si regreso por el mismo, no estoy haciendo nada. No puedo hacer una así como que me regreso en U. Vuelta chicana. Sí, vuelta chica. No se puede hacer. Los circuitos siempre que van a tomar tienen un inicio
y tienen que regresar nuevamente a la terminal B. Un inicio y tienen que regresar a la terminal B. No importa qué camino tomes, pero siempre debes regresar hacia la terminal. Cuando tú no puedes regresar hacia la terminal B, en ese momento, ¿se podría considerar R5 dentro de la red? No. No, porque simplemente no lo estoy, ¿qué? ¿No está dentro de quién? La terminal AB. Ok, entonces, haciendo aclaración de eso, la pregunta es, ¿R1 estaría? No. No, en ese caso no. No, entonces No. R1 no se va a tomar en consideración. En algunas ocasiones, dependiendo del análisis del circuito, no necesariamente y por la forma estructurada, no va a entrar este elemento. Y ni siquiera tiene nada que ver, simplemente está ahí de adorno. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, ok. Ahora, RB, que es la equivalencia, ¿cómo estará con R5? Con R5. Está En serie. en serie, ¿no? ¿Está en serie? ¿Están seguros? Sí, porque ¿Cuál les dijo, RB profesor? va a RB con R5. R5, ¿cómo estarían en conexión? Dijeron que es serie. ¿Y están seguros de ello? Sí, no, yo sí. Ok, vamos a poner la estructura del serie. Vamos a poner la estructura del serie. Lo voy a hacer del lado izquierdo. Aquí está mi terminal A. El resistor. Vamos a suponer que este hubiera sido RB. Baja hacia R5. Y va hacia la terminal B. Así es como se debería de ver en serie. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok, ahora quiero que vean esta parte de... Va a aparecer en color azul, color rojo. Quiero que vean este punto, de A hacia acá. Ahí ya no tendría conexión. RB, si se dan cuenta, aquí está la conexión. Y pasó esta línea, pasó hasta acá. Lo dibujita del lado. Y entonces la equivalencia de quién depende nada más. ¿Cuánto valdría la resistencia entre A a B? Nada más R5. Nada más R5. Todo lo demás fue puro ¿qué? Puro adorno. Puro adorno. De hecho, aunque yo si ustedes observan aquí R4 y R3 en serie, ok, en paralelo con R2, pero al final de cuentas la terminal de este lado siguió estando al aire. Esta terminal nunca llegó a B. Por lo tanto, toda esta parte quedó fuera del circuito. Y entonces, por lo tanto, lo único que llega entre A y B en el camino es R5. Entonces, por eso la importancia de saber cómo tomo la medición de las terminales. No es lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. Y si yo no me doy cuenta de ello, ¿qué pasaría en mi resultado? Será incorrecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, vamos a probar si ya estamos más adecuados. Vamos con el circuito inferior.
Tengo aquí mi terminal A y mi terminal B. ¿Qué es lo primero que tendría que tomar como decisión? ¿Qué dejo afuera inmediatamente? R4. A R4. R4 deja de existir. No está, no existe para mí. Es como si en mi imaginación, dentro de mi pensamiento, lo quité fuera de la conexión. Ahora, ya lo quité. ¿Cómo quedaría entonces el circuito? R1 y R2 sí están en serie. No, analícenlo bien. Acuérdense que R4 salió del circuito. ¿Y cómo debo de hacer el análisis? ¿De dónde hacia dónde? Ah, ya. De Derecha, izquierda. Entonces, ahora díganme. R3 y R2 están en serie. ¿Ok? ¿Y es equivalencia? ARA. Ajá, RA, ¿en quién va a estar? Con R1. En paralelo. ¿Con quién? Con R1, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque de este lado tengo las dos terminales que corresponden a la equivalencia y en la parte inferior también tengo las dos terminales y ambos pertenecen a las terminales A y B. ¿Vamos bien todos ahí? Ah, sí, está bien. ¿Sí? Sí, Algo profe. muy importante dentro del análisis es que tienen que, por un momento en la imaginación, quitar este resistor y olvidarse que tienen este nodo de conexión. Es decir, R2 con R3 es como si fueran una única línea sencilla. Porque este ya dejó de existir. Dentro de mi imaginación tengo que pensar que esta es una línea continua. Para que para que mi mente no me juegue que aquí hay un nodo. O que no, este nodo no llegan 3 terminales, sino nada más están llegando ¿cuántas? Nada más que lleguen 2. Más que 2 y nada más. Esa es la parte fundamental dentro dentro de los análisis de los circuitos eléctricos. Es poco a poco, ¿eh? A ver, veamos este último circuito de la clase del día de hoy. ¿Cómo estarían en conexión R1, 24, 24 y 120? Si las pusiéramos así como en ¿Qué? 2D, sería todas en paralelo. Todos en paralelo. ¿Estarían de acuerdo todos? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, porque a final de cuentas arriba tengo un nodo en común para todos. No importa si la línea se haya visto como un rombo. Y en la parte inferior no importa también si haya visto como un rombo. A final de cuentas sigue siendo un mismo nodo de ¿qué? Sigue siendo un nodo de conexión. Exacto. Esa es la parte que se aprende al ir visualizando los circuitos. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. La tarea que se les acaba de enviar, me voy a ir inmediatamente ahí. Quiero que encuentren la resistencia equivalente total del circuito, o la resistencia entre las terminales A y B. ¿Qué es lo primero que tendríamos que proceder en cada uno de los circuitos? Enumerar las resistencias, ¿no? Asignarles, darles el alias correspondiente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Luego, Sí, llevarían el modelo matemático, digamos, suponiendo que este fuera R1 y R2, R1 en paralelo con R2, entonces RA es igual al inverso de cada uno de ellos, ponemos fórmula, ponemos el valor y obtenemos un resultado. ¿Sí? Nuevamente, luego RA me doy cuenta que está en serie con el siguiente circuito, ¿no? Más bien, sí, el paralelo de estos dos, primero, el paralelo también inferior, y al final de cuentas, serie y en paralelo con la equivalencia. Eso es lo que tendrían que ir analizando. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien.
el día de mañana les explicaré con respecto a este término que se llama conductancia. ¿Vamos? Ok. De acuerdo. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No. No, Entonces, ¿cómo vieron el circuito básico? No era algo tan sencillo, ¿verdad? No. Muy bien. En cuestión de las redes, ya se vio cuándo es una conexión serie, cuándo es una conexión paralelo y cuándo es una conexión mixta. ¿Qué es lo único que tendría que, en qué me tendría que ir enfocando? Precisamente, jóvenes, los circuitos eléctricos para comprender las conexiones y dónde me estoy equivocando es en la manera de que ustedes hagan la tarea y vean dónde se encuentran sus errores. Y cuando ocurre esto, por favor, tengan la amabilidad de decirme, maestro, hay una duda, ¿sabe qué? Lo intenté, pero aquí me equivoqué. Más vale mejor preguntar dónde me equivoco y no el día del examen. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, está bien. Mañana vamos a ver este pequeño profe. circuito. Este circuito. Este tiene un encanto que va a ser precisamente nuestro punto de partida para el siguiente tema. ¿De acuerdo? Sí, De acuerdo. Sí, de De acuerdo. Bien, acuerdo. jóvenes. ¿Hasta aquí alguna duda con la forma de cómo vamos a estar trabajando en nuestras clases? No. Lógicamente, esta presentación estará ahí, igual un archivo Word. Y ahorita quiero que observen algo. Voy a detener la grabación. Voy a pasar también lista de asistencia.